cara. ¿Cuántos le quieren ver cara a cara al Señor? Que le falta un mejor grito de júbilo. ¡Aleluya! ¡Grito de júbilo! Señor. Nos vamos de esta tierra al encuentro con el Rey. Nos vamos de este mundo arrebatados por Jesús. Aunque parezca imposible, como Él no nos llevará. Aunque parezca imposible, como Elías nos levantará. Se acerca el día, el amado por su novia volverá. Se acerca el día, el sonido de trompetas se oirá. Te adoraremos cara a cara por la eternidad. Hoy celebramos su promesa, que pronto volverá. Se acerca el día. Se acerca el día. Y a su nombre vamos a declarar que los vivientes seremos arrebatados. A ver. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, venimos agradecidos contigo, Padre, agradecidos porque tú eres santo, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús queremos rogarte que tomes control, por favor, de todo, Padre. Que en el nombre de Jesús, Señor, sea tu palabra eh, escribiendo, Señor, por tu Espíritu Santo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús queremos rogarte y agradecerte, Señor, porque nos permites llevar este mensaje, nos permites poder conectarnos, permites a las personas, Señor, que puedan conectarse, Señor, y poder recibir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, queremos tomar autoridad en esta noche. Queremos rogarte, Señor, que quites todo estorbo desde ya, que la conexión todo esté bien, Señor, y que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo hablando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te ruego por este país, te ruego por Colombia, te ruego porque en el nombre de Jesús sea bendecida Colombia, sea bendecida Bogotá y cada ciudad, cada lugar hasta donde llegue este mensaje, cada país, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, allá en el Ecuador, Señor, hasta donde llegue esta señal, Padre, que en el nombre de Jesús podamos ser bendecidos. Esta noche queremos agradecerte, Señor, porque, Señor, sin merecerlo, pero reconociendo que la gracia y la misericordia vienen de ti, que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino de ti. Te ruego que por favor veas a las personas que están conectadas, sus familias,
sus necesidades, Señor, de salud, económicas, financieras, necesidades personales, familiares y de todo tipo, Padre. Te ruego por mi suegro, Señor, que en el nombre de Jesús seas tú haciendo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Mira nuestras familias, Señor, y todos aquellos que tienen personas enfermas, Padre. Te ruego que ahí en los hospitales, en esas camas de los hospitales, tú puedas llegar, Padre, y llevar sanidad, Padre. Señor, la última palabra la tienes tú, Padre. Por eso te decimos que nosotros en todo estaremos contentos, estamos agradecidos, Padre. Mira a los privados de libertad, mujeres y hombres privados de libertad. Te ruego por ellos, te ruego por el que no tiene trabajo, que le puedas proveer. Aquel que necesita, Señor, un empleo, aquel que necesita mejorar su condición económica, ayúdale, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, perdonen que inicié un poquito tarde, hermanos, pero es que aquí haciendo algunos ajustes, pero en el nombre de Jesús todo saldrá bien, en el nombre de Jesús. Bueno, quisiera hablar de la decisión de Noé. Ese es el tema sobre el cual quisiera trabajar con la ayuda del Señor. Miren, nosotros, perdón, recordemos que como nunca, hermanos, como nunca, y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra por su Espíritu Santo. Mire, como nunca nosotros estamos viviendo tiempos en los que realmente, hermano, uno mira la situación y uno dice, Dios santo, ¿qué estará pasando, verdad? Todos sin excepción, creo que nos hemos hecho esa pregunta. Como nunca, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y cuando digo difíciles, es en todo sentido, en el aspecto moral, en el aspecto familiar, en el aspecto personal, en todo, aún en el aspecto ministerial, fíjese, se están dando tiempos difíciles en el aspecto espiritual. Entonces, en esta noche yo quisiera tomar este tema, pero también aplicarlo a la familia, porque tiene mucho que ver. Porque la decisión de Noé fue una decisión trascendental para su vida y para su familia. Recordemos que Noé no era un hombre perfecto, pero sí agradó al Señor, igual que nosotros. Entonces, ¿cuál es el rema, si me pudiera preguntar? Vamos a ver a la luz de la palabra lo que Noé hizo. Es decir, qué cosas hizo Noé que agradaron al Señor. De manera que él lo salvó a él y a su familia en una generación similar como la que estamos viviendo en este tiempo. ¿Se dará cuenta por qué le digo esto? Porque como nunca, hermano, estamos viviendo, le repito, es una situación difícil. Pero también nos damos cuenta de que al hablar de decisiones, mire, ¿qué nos enseña la decisión de Noé? Esa palabra decisión. Nosotros vivimos constantemente, hermanos, en una toma de decisiones. Y ahí se escucha, uy, es mi vecina que con la prima creo que se compró un equipo nuevo y ahí está, hermano. Con la ley del ruido no le interesa. Así que ahí me perdona si se cuela ahí una musiquita rara. No soy yo, sino que es mi vecino. Yo espero que no. Bueno, el caso es que la vida es una constante toma de decisiones. Algunos hemos tomado decisiones, nos hemos equivocado, pero al final hemos salido adelante. Otros quizás tomamos decisiones, nos fue bien. Qué bueno, ¿verdad? Pero es una constante toma de decisiones. El diccionario define la decisión como ser determinado, como determinarse a hacer algo que tal vez habíamos pensado o tal vez teníamos algún tipo de duda. Es decir, las decisiones son situaciones que tenemos que enfrentar, tarde o temprano, sean buenas o sean malas. Tenemos que enfrentar los resultados y los frutos de esas decisiones. Entonces, ¿por qué traerlo a la familia, hermanos? Por qué hablar de la decisión de Noé, cómo afectó para bien a la familia? ¿Por qué hablarlo de esa manera? Porque se va a dar cuenta que precisamente previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor utiliza como señal precisamente los días de Noé. Veamos entonces a la luz de la palabra. Mateo 24:37, un versículo que usted conoce mucho, dice de esa manera. Mas como en los días de Noé, dice, mas como en los días de Noé, mire ahí está, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, entender todo este tipo de cosas? Al decir tipo de cosas es todo lo que la Biblia nos ofrece. Nosotros nos guiamos por la palabra. Nosotros, guiados por el Espíritu, la sabiduría que viene del Espíritu cuando leemos, nos da revelación. Y eso nos debería de impulsar a ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué los días de Noé? Porque los días de Noé nos avisan, el Señor está llamando la atención para que nosotros nos preparemos, no solo de manera particular, sino que de manera familiar. Es bien importante que nosotros entendamos que la salvación es individual.
O sea, y es gratis, ya Dios la dio, ¿cómo la logramos teniendo a Cristo en el corazón? Pero a veces hay familias en las que no todos son salvos. Entonces hay una tarea que desarrollar. Y luego a eso, posteriormente, perdón, de la salvación, nosotros tenemos que entender que el arrebatamiento, es decir, el estar preparados, el estar con vestiduras limpias, el estar en paz y en santidad, es una tarea que nos toca a nosotros, pero esa es la buena noticia. No lo vamos a hacer solos. El Espíritu Santo está con nosotros, Dios está con nosotros, pero tiene que haber decisión nuestra de querer buscar la paz, la santidad, tener vestiduras limpias y querer buscar, es decir, tomar la decisión de cuidar nuestra casa, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra familia. Y eso implica un trabajo tenaz, hermano. Pero Dios está de nuestro lado porque el deseo de Dios es ayudarnos. El deseo de Dios es que usted y yo salgamos adelante en la familia. Entonces, que vamos, mire, tenemos que tener plena conciencia que estamos viviendo en medio de una generación perversa, porque como en los días de Noé, entonces los días de Noé nos habla de una generación difícil y perversa. Entonces, ¿cuál es el punto? Fíjese que ha comenzado, entre otras cosas, y esta generación perversa es una perversión moral terrible, perversión que ha llegado a las iglesias, que ha llegado a las familias, que ha llegado a las personas. ¿Por qué razón se permite? El mundo nos ha bombardeado con tanta cosa porque quieren normalizar lo bueno que le llamemos malo y lo malo que le llamemos bueno. Todo es tan normal ahora para muchas personas que no tienen criterio divino, es decir, que no tienen criterio espiritual, porque corremos el peligro de caer en esa atmósfera, lo cual lo vamos a ver ahí, porque aquí el Señor nos está advirtiendo, los días de Noé, entonces los días de Noé era una atmósfera de perversión, era una atmósfera de desobediencia, una atmósfera en la cual se normalizaba todo lo malo, le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo. Y sigue hablando la palabra en el siguiente versículo, en el versículo 38 dice, entonces aquí están las cosas que ellos hacían. Dice, porque como en los días antes del diluvio, ahí si lo traemos a nuestros días, póngale, porque aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, fíjese, ya vamos a entrar a Génesis para que vea que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos habla de Noé. Noé fue un pregonero de justicia. Al igual que usted y nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia para el mundo, pero primero tenemos que ser pregoneros de justicia para la familia, porque ese es nuestra primera iglesia es la familia. Porque como en los días antes del diluvio, ahí pongámosle antes de la venida de Cristo, en este tiempo, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Fíjese que el arca es una figura de Cristo. El arca representa como figura a Cristo. ¿Por qué? Porque el arca tipifica salvación. Entonces, Noé lo que hizo fue entrar en la dimensión de la salvación que solo viene por Cristo. ¿Y dónde la materializó el Señor? La materializó Cristo en la cruz, muriendo por usted y por mí, derramando toda su sangre por usted y por mí. Eso es salvación. Entonces, Noé se preocupó por cuidar su casa, por cuidar su vida y cuidar su familia y meterla al arca. Esa es nuestra tarea. Por eso la decisión de Noé es una decisión trascendental. Vamos a aprender a la luz de la palabra qué hizo Noé. Quizás usted ya lo conoce, pero siempre es bueno refrescarle algunas cosas, porque nuestra tarea, hermano, es que nuestra casa, nuestra familia esté en el arca, que tengan salvación, que el día que el Señor venga por su iglesia, nosotros estemos listos todos como familia, en el nombre de Jesús, porque el deseo de Dios, hermano, es salvarnos, es guardarnos y ayudarnos como familia. No se le olvide eso. Es que mire, no crea, porque algunos piensan que como no se dan las cosas, piensan que Dios es un Dios tirano. No, algunos piensan que porque tal vez las oraciones no son contestadas. Ahora, de esos no hay aquí, ¿verdad? Pero algunos creen que porque Dios no contesta sus oraciones o porque hay un silencio en el cielo, piensan que Dios, el deseo de Dios es como de afectarnos. No, es todo lo contrario. Porque Romanos 8:28 dice que todo opera para bien a los que aman al Señor. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, desde los tiempos de que el Señor ascendió a los cielos, es decir, desde el año 1 en adelante, siempre la gente come y bebe, siempre la gente se casa y se da en casamiento.
Entonces no podemos tomar como un parámetro y decir así abiertamente, no, es que están comiendo y bebiendo. Sí, siempre la gente ha comido y bebido. Siempre la gente, desde el año uno hasta la fecha, la gente se casa y se dan en casamiento. Entonces aquí es de aclarar nada más que aquí lo que hay que hacer es un estudio qué comían y qué bebían, cuándo comían y cuándo bebían en esa época de Noé. O sea, ¿qué hacían para casarse o cómo se daban en casamiento? Eso es lo que hay que estudiar, pero ese es tema o ese es, ¿cómo se llama? Eso es para otro tema. Es decir, es material para otro tema. Así que lo que nos indica esta noche es la decisión de Noé. Sobre eso quisiera hablarle. Entonces veamos el siguiente versículo. Dice, y Mateo 24:39, ahí está el lío. Mateo 24:39 dice, y no entendieron. Ese es el gran lío, hermano, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Todas estas personas, a excepción de Noé y su casa, es decir, Noé y su familia, los demás, hermano, no entendieron y eran millones de personas. Eran millones de personas. Cuando uno mira Génesis 6, se da cuenta de la cantidad de personas que estaban viviendo una conducta nefanda, como dice cuando habla de Lot, una conducta nefanda, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, mire, a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, esta noche yo quisiera llamar a la reflexión de parte del Señor. Tómeme como un mensajero que esta noche le habla de parte del Señor para llamar la atención sobre su casa, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, porque la responsabilidad nuestra es que nosotros y ellos entiendan quiénes, ellos, su casa, su familia, que entiendan, primero darnos cuenta que estamos viviendo una época difícil. Fíjese que el que no entiende es porque tal vez está viviendo una época en la que, bueno, y aquí hay un lío tremendo, porque aquí básicamente habla de que esas personas que comían, que bebían, se casaban y se daban en casamiento en el tiempo de Noé, esas personas no entendieron. ¿Y no le parece curioso que el tiempo que vivimos, cómo hay gente que no quiere saber del Señor? Gente aún en las iglesias que se retiran y no quieren saber del Señor porque nunca lo entendieron, nunca lo conocieron. Porque entender, ¿sabe qué es? Entender es el griego 1097, ginosco, griego 1097. Y esa palabra entender es conocer. Entonces algunos quizás llevan años en el Evangelio, pero no conocen al Señor. No lo conocen, porque solo lo han visto como su proveedor, pero no lo conocen como su amigo. No somos testigos, porque ese es el otro nivel. No somos testigos de Dios, porque nosotros medimos a veces a Dios por lo que pasa en el beneficio nuestro o beneficio de la familia. Al final Dios nos va a bendecir, al final Dios quiere bendecirnos, quiere sacarnos adelante, quiere proveernos, quiere restaurarnos, quiere sanarnos, pero no lo midamos por eso. Dice que no entendieron y eso es lo que está pasándole a la iglesia. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Es que al final, hermanos, en el mundo, porque esto es para la iglesia, este tema es para la iglesia y para su casa y la mía, porque la decisión de Noé fue una decisión certera y eficaz en medio de una generación perversa como la que hoy vivimos. Hermano, es una generación difícil, difícil, difícil. Todo se está normalizando y ¿sabe qué es lo más triste? Que los gobiernos ahora ni cuenta se dan porque están promulgando leyes a espaldas de los gobiernos. Pero como los gobiernos, sobre todo los gobiernos de izquierda, son los gobiernos en donde mayor corrupción hay. Ahora, hay corrupción en el otro lado, en la derecha, pero la corrupción moral es mayor en la izquierda. Fíjese bien, revise la degradación moral en los gobiernos de izquierda, se va a dar cuenta que es tremenda, es tremenda. Pues duele decirlo, porque quizás usted que me está escuchando simpatiza con el movimiento de izquierda, sí, pero hermano, la Biblia es la Biblia y la política es política y no podemos obviar, porque mi responsabilidad delante del Señor como ministro es hablarle la verdad, primero conforme a la palabra y luego ver una realidad, porque esa nefanda conducta se está dando. Entonces ellos no entendieron. Hay gente que no quiere entender. Algunos no quieren entender por puro capricho.
Y otros no quieren entender porque tienen una venda, tienen tapados sus oídos, el espíritu de estupor, el espíritu de error, el espíritu de confusión. Hay muchas cosas que se están dando entre otros. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Se quedaron, hermano. No entendieron, no reconocieron, no sintieron, no supieron, no se cercioraron. Mire, le doy un consejo. A veces nosotros, y no es que sea malo, con todo respeto le digo esto, ¿verdad? A veces nosotros queremos saber profundidades de Dios, pero no lo conocemos. Conózcalo primero y luego comience a buscar de las profundidades de Dios. Sí, hay personas, créame, hay personas. Pastor, deme Biblia. Job, siempre usamos a Job. Job tuvo que pasar 42 capítulos para verlo con sus ojos. Entonces hay personas que han percibido al Señor, pero nunca lo han visto. Han oído del Señor, pero nunca lo han visto. Por eso necesitamos traer ese conocimiento a la casa, ese conocimiento a nuestra vida, al matrimonio y a la familia, que nuestros hijos sepan quién es Dios, que nuestros hijos tengan la certeza y la seguridad de que cuando hay un problema, ellos tengan la certeza y digan, Dios lo va a resolver. Pero si nosotros no tenemos esa certeza, producto de que tal vez no lo conocemos, entonces la falta de entendimiento mata la fe, fíjense. La falta de entendimiento nos hace tomar decisiones erróneas en la familia. La falta de entendimiento en Dios nos hace vacilar, nos hace dudar. Entonces, veamos qué hizo Noé en medio de una generación difícil. Veamos qué hizo Noé. Entonces, tomemos como ejemplo de Noé para que en el nombre de Jesús aprendamos esta noche que la decisión de Noé fue una decisión trascendental y que nosotros somos esa figura de Noé como familia y que debemos de tomar decisiones trascendentales guiados por el Espíritu Santo para que entendamos, hermano, que el arca es Cristo, que la presencia del Señor no debe faltar en nuestra casa, en nuestra familia, y que tenemos que conducirnos como matrimonio y como familia, es decir, con nuestros hijos, como primera familia, y luego toda nuestra familia que gira alrededor, todos de la mano, en unidad. Tenemos que llegar y terminar esta carrera con gozo, pero eso es en el arca, en el nombre de Jesús. Entonces, primero Noé halló gracia. Eso fue lo primero. Entonces, me llamó la atención algo aquí, fíjese, porque ahora, mire, yo le digo algo, Dios nos va a demandar más. Es que, miren, nosotros, como nunca, creo que como nunca nosotros, estamos, tenemos todos los argumentos. Dios nos ha dado todos los argumentos, nos ha dado revelación, nos ha dado palabra. Vivimos un tiempo de señales extraordinarias, hay avivamientos. Usted puede escuchar un mensaje, usted puede escuchar la palabra en cualquier lugar. Ya no hay excusa para decir, no es como antes, hermano, como antes, tal vez, incluso por este medio por el cual estamos transmitiendo, ¿cuándo antes lo íbamos a hacer? Había que escuchar la radio si es que uno podía entrar a la radio. Entonces, Noé halló gracia. No mire, Noé es un hombre señal, fíjese, porque Noé, mire, aquí hay algo muy bonito. Noé tipifica el hombre señal para nuevos comienzos. ¿Por qué razón dirá usted? Sí, porque Dios destruyó toda esa generación, pero lo salvó a ellos para comenzar una nueva generación. Entonces Noé es figura de un hombre señal para nuevos comienzos familiares. Entonces adoptemos las actitudes que tuvo Noé para nuevos comienzos en la familia. Terminemos bien el año, hermano, y comencemos bien el otro año. Ya no sigamos con las mismas situaciones, problemas de todos los días, las mismas discusiones, los mismos problemas, las mismas actitudes, los mismos pensamientos, las mismas situaciones del corazón. No, a partir de esta noche, digámosle, Señor, yo quiero aprender de Noé, pero quiero aprender de ti, quiero conocerte para que mi familia sea, que su familia y la nuestra sea una familia señal, pero todo comienza hallando gracia. Noé halló gracia, hermano. Dice Génesis 6:8. Génesis 6:8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mire, aquí es donde le digo que Dios nos va a demandar. Porque ¿qué tipifica o qué significa la palabra hallar? Que hay que buscarla. Y aquí hay algo bien tremendo. Fíjese que, mire, cuando uno lee desde el versículo 5, dice que Dios vio la maldad de los hombres, era mucha sobre la tierra. Sus pensamientos eran malos, había corrupción. Y tal vez le estoy haciendo un resumen de Génesis 6 desde el 5 en adelante.
Pero dice que Noé, entonces Noé nos enseña algo. Noé salía a buscar la gracia. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo así? Sí, acuérdese que Noé está viviendo en el Antiguo Testamento. Por eso le digo que Dios no va a demandar ahora, porque la gracia hoy la tenemos. Cristo es la gracia. Cristo es nuestra gracia. Y de Él recibimos gracia sobre gracia. Les enseñaba que la gracia es la gracia en sí, la verdad. ¿Cuál es la verdad? La sumatoria de tu palabra. Pero ¿cuál es la verdad? Cristo. Entonces, nosotros hoy tenemos todos los elementos necesarios, pero necesitamos tomar decisiones en el matrimonio y en la familia. Necesitamos tomar decisiones familiares, ¿no? Pero si esas decisiones no comienzan con nosotros, entonces no van a bajar, porque dice que la unción llega a la cabeza, baja por las barbas y llega al borde de la vestidura. Entonces, hermano, aquí hay algo muy bonito. Aquí hay algo muy bonito. Lo bonito de esto es que hoy nosotros tenemos mayor acceso a la gracia. No que Noé no la tenía. Noé tenía que salir a buscarla. ¿Y cómo la encontraba Noé? Guardándose. Porque fíjese que hallar, yo tengo aquí en el original, hallar es como avanzar, como encontrar, como apoderarse, como buscar. Entonces Noé salía a encontrar la gracia, pero ¿cómo era eso? Guardándose. O sea, Noé se preservó en una generación difícil. Y fíjese que la gracia, esa palabra gracia, mire que hallar es como descifrar, es como descubrir, como entender. Entonces Noé salía a descubrir, a descifrar, a entender, a buscar la presencia de Dios en medio de una generación perversa. Y fíjese que esa gracia, esa palabra gracia, significa el favor de Dios, la bondad, la gracia, el agradarle, la misericordia. Mire, es bien hermoso este tema, porque eso es lo que tenemos que hacer como familias, como matrimonio, salir a buscar la gracia, el favor, la bondad de Dios. Y ahora en este tiempo la tenemos en nuestro corazón. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ejercerla, ejercitarla. Cuando me fui a la palabra gracia, fíjese en el original, esa palabra gracia solo tiene dos letras hebreas, la tau y la nun. Y la tau es la señal de los que vamos a ser arrebatados. Mire, la gracia que Noé encontró fue la gracia para ser arrebatado que necesitamos hoy. Y eso necesitamos en la familia. Nosotros necesitamos una marca que ya la tenemos en la familia, que es la marca del Espíritu Santo, la marca de la sangre de Cristo, la marca de la salvación. Necesitamos ser una familia señal y la señal ya la tenemos, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros en nuestro corazón. Y necesitamos un pacto, porque el atao tipifica marca, señal y pacto. Y el pacto ya Cristo lo hizo en la cruz con usted y conmigo, con nuestra familia. Entonces, hermano, ya lo tenemos todo, pero necesitamos decisiones correctas como las de Noé en el matrimonio, en nuestra vida y en la familia. Que nuestros hijos tomen decisiones correctas. ¿Cómo las vamos a tomar? Hallando gracia delante del Señor. Decisiones trascendentales, hallando gracia delante del Señor. Procurémonos por agradar al Señor. Preocupémonos y procuremos agradar al Señor. Primero nosotros, luego como matrimonio y luego como familia, que nuestros hijos se agraden al Señor. Es que mire, una de las cosas cuando yo le decía que no entendieron es que perdieron el temor de Dios. Y aquel que pierde el temor de Dios nunca va a buscar agradar a Dios, nunca, porque para él sus acciones son normales. Por eso hay tanto ataque a la familia. Hay hijos que piensan que sus acciones son normales y no. Y hay padres que a veces permiten que sus hijos desarrollen acciones que no son normales, que no son agradables delante del Señor. Si nuestros hijos están perdiendo el temor a Dios, eso es una señal, hermano, una señal que tenemos que ponerle cuidado. Pero si nosotros estamos perdiendo el temor a Dios, entonces ahí la cosa está más difícil. Entonces, no era yo gracia. Ahora, mire dónde nosotros ahora encontramos la gracia. Mire dónde nosotros encontramos la gracia. Dice Hebreos 4:16, un versículo que usted conoce. Ese versículo usted lo conoce. Y ese versículo es un versículo que usted y yo ya lo deberíamos de saber. Mire, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿dónde hay gracia? En el trono de la gracia. ¿Y quién está ahí? Cristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermano, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. ¿Se da cuenta? Moisés salía a buscar, es decir, él se acercaba.
Ahora, nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Moisés salía a buscar y presentaba sacrificios, holocaustos. Hoy nosotros, Cristo ya presentó sacrificios por nosotros, pero yo tengo que sacrificarme. ¿Y qué es sacrificarme? Es la decisión de Noé, es decidir ir al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Ahora, encontré un versículo que me va a dar algo más sobre lo que le quiero trasladar en el nombre de Jesús. Mire, ¿cómo me tengo que acercar yo? Hebreos 10:22, ahí está. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero. Entonces, es que no solo es, obviamente, uno llega con arrepentimiento al trono de la gracia. Uno llega al trono de la gracia como familias, desarrollemos la costumbre, más que costumbre, es la devoción de presentarnos delante del Señor con arrepentimiento. Y luego ese arrepentimiento nos lleva a tener un corazón sincero y con plena confianza en Él. En otra versión dice, plena certidumbre de fe. Nuestro matrimonio, hermanos, nuestros hijos tienen que ver en nosotros y que ellos también lo tienen que desarrollar, el acercarse a Dios cada momento, al trono de la gracia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con corazón sincero y plena certidumbre de fe. Pues nuestra conciencia culpable, mire, aquí hay algo que le va a servir. Hay personas que toda la vida se sienten culpables, no se sienten merecedoras. Mire, ¿cómo me tengo que acercar yo? Primero, Hebreos 4:16. Agarra Hebreos 4:16 y Hebreos 10:22 y eso le va a hacer match. Y eso le va a dar luz para entender la gracia de Dios. Entonces, dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos confiadamente, con confianza, al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, en el trono de la gracia, donde está Cristo, yo siempre encuentro gracia, misericordia y oportuno socorro. Ahí está todo. Ahora, ¿cómo debo de ir yo? Primero, confiadamente, con confianza, como el Hijo se acerca al Padre. Enseñémosle a nuestros hijos a acercarse a Dios con confianza. Ahora, aquí hay algo. Si sus hijos no le tienen confianza a usted, no se van a acercar con confianza al Señor. ¿Sí? Porque uno desarrolla lo que tiene. Si sus hijos, aprovecho para decir, generemos confianza en nuestros hijos. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando su hijo comienza a hablar de otro padre? Fíjate que estoy hablando con el papá de fulano. Fíjate que estoy hablando con la mamá de fulana. ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad que uno se siente mal? Entonces ese es un aviso que nosotros no le estamos abriendo todo nuestro corazón, no le estamos dando confianza, porque posiblemente solo regañando pasamos. Entonces, mire, el hijo regañado es un hijo alejado, ¿sí? Cuando usted regaña mucho a sus hijos, los está alejando de usted. Hermano, hay tiempo para todo, siéntese con él, mira, tomémonos una gaseosa o comémonos una pizza, vení, contame cómo te fue en la escuela, cómo te fue en la universidad, contame quiénes son tus amigos, cómo se llaman, qué hace el papá de tu amigo, qué hace el papá de tu amiga, contame y las clases. Eso es generar confianza. Pero hay padres, de esos no hay aquí, que solo regañando, hermano. Quieren tener hijos militares. No sé por qué le estoy diciendo, pero le va a servir. Hermano, nuestros hijos son niños. Si usted piensa que su niño a los 10 años, que debería de ser, ¿verdad? Si usted lo ha logrado, le felicito o la felicito. Pero hermano, un niño es un niño va a desarrollar y hablar como niño. Pero a veces nosotros queremos que nuestros niños a los 10 años paguen la luz, paguen el agua, salgan a hacer una transacción bancaria, vayan al mall, compren aquí. No, son niños, ellos están jugando. Su vida es jugar, disfrutar la vida. Entonces, dice, ha sido rociada con la sangre. Entonces, no hay culpa, hermano. No se acerque condenado ni culpable, porque la sangre de Cristo nos ha rociado, nos ha purificado. Entonces, aquí hay dos cosas bien bonitas. Aquí hay algo que es externo y algo que es interno. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia adentro, pero nosotros tenemos que limpiarnos afuera. Eso es decisiones trascendentales, decisiones en Dios, en el matrimonio y en la familia. Dice el siguiente versículo para ir adelantando. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Ahora, ¿cuál es su esperanza? Porque donde usted se va a sostener es en lo que cree. ¿Qué creemos como matrimonio? ¿Qué creemos como personas? ¿Qué creemos como hijos de Dios? ¿Qué creemos como familia? ¿Con qué creen nuestros hijos? ¿En quién creen? ¿En qué creemos?
porque sobre lo que creemos es donde estamos sostenidos. Por eso es bien importante en este momento que usted revise sobre qué está parado, porque uno se para sobre lo que cree, las convicciones que tiene. Noé era un hombre de convicciones. Noé tenía convicciones y Noé estaba parado en la gracia. Parémonos en la gracia, en la misericordia, en la fe, en el amor, en la esperanza, que nuestra familia se fundamente y que el fundamento sea Cristo. Y derivado de eso va a haber amor, fe, esperanza, perdón, restitución y todo lo demás. Sin titubear, porque ¿sabe cuál es el problema? Mantengámonos firmes sin titubear, porque el que duda no recibe, porque dice Santiago que cuando pidamos sabiduría, nos acerquemos creyendo que en Dios le hay, porque el que titubea o duda no recibirá nada. Entonces, en Dios, cuando nosotros titubeamos, no recibimos. Hablo en el buen sentido, ¿verdad? Porque la gracia del Señor es tan grande y la misericordia y el deseo de Dios es ayudarnos. Pero cuando uno se acerca titubeando, hermano, yo le he contado, a ver cuándo lo hace, va a decir usted. Fíjese que yo le he contado que hace muchos años fui a una iglesia. 2 veces lo he hecho. Y no lo hago por repetición, sino que cuando el Espíritu me pone. Mire, yo fui a una iglesia y yo andaba, creo que andaba, eran $20. $20 andaba por ahí. Y yo me acuerdo que la iglesia era una iglesia bien sencilla. Y yo agarré los $20 y lo escondí en un billete, póngale de menor valor de ese país o de esa ciudad, de ese país. No fue aquí en Colombia, les cuento. Entonces yo les puse así, yo les dije, ¿quién quiere este billete y les dije de $20? Y como miraban el billete de menor valor enfrente, ya le estoy dando la clave, ¿va? Para cuando lo haga. Entonces, como miraban el billete de menor valor, nadie se movía, pero hubo alguien que sí creyó y corrió y lo agarró. Y al otro lado estaban los $20. El caso es que eso es fe. Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor, estar viendo detrás de la circunstancia, no ver el billete de menor valor. No hablo solo en la economía, sino que ver qué hay detrás, porque detrás está la bendición. Cuando Abraham entregó en ofrenda, iba a entregar en ofrenda a Isaac, él sabía que él era el cordero, pero Dios le tenía la provisión detrás de él. El cordero estaba trabado en la parte de atrás. Entonces a veces nosotros por estar trabados, en el buen sentido lo digo, espero no sea mala palabra, pero por estar trabados ahí en nuestros afanes, en nuestras dudas, en nuestros temores, nos perdemos de vista que la provisión viene del cielo. Por eso acerquémonos sin titubear, y que en la familia haya la costumbre de acercarnos al Señor sin titubear. Que cualquier cosa nosotros sepamos que Dios lo va a resolver en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar que Dios cumplirá su promesa, hermano. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Ahora, mire lo que viene. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué les puse este versículo? Porque es un complemento, hermano. Este versículo es un complemento que viene desde cómo Noé halló gracia. Noé halló gracia porque salía a buscarla. Nosotros como familia hallamos gracia todos los días. Tenemos esa oportunidad, pero algunos no la buscan. Noé salía a hallar gracia. Hermanos, sin la gracia de Dios no vamos a poder sobrevivir en esta época difícil, en lo moral, en lo familiar, en lo espiritual, en lo personal, en lo laboral que se está viviendo, aún en lo ministerial. No vamos a sobrevivir en ningún lado sin la gracia de Dios. Llámese presencia de Dios, llámese poder de Dios, llámese misericordia de Dios. No vamos a sobrevivir, hermanos, sin la gracia de Dios. Y esa gracia se deriva de que nos presentamos delante del trono de la gracia, que nos presentamos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe delante del Señor, pero que también nos mantenemos firmes sin titubear en la esperanza en la cual yo estoy fundamentado. Mire, le doy un consejo. Muchas familias perdieron el fundamento que los mantenía con esperanza. Y a veces pasa que uno de cabeza de familia, cuando el cabeza de familia pierde o la cabeza de familia pierde el fundamento de la esperanza sobre el cual estaba parado,
se pierde todo, hermano, se pierde todo. Por eso se desaniman algunos, por eso hay desánimo en las familias, por eso hay desánimo en las casas, por eso algunos dejan de buscar al Señor. Vaya, al final, si usted se quiere congregar o no, es su decisión, pero yo le leo lo que dice la palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que algunos se alejan de Dios, se alejan de Dios. Lo más triste no es dejar de congregarse, lo más triste es dejar al Señor, porque poco a poco se van apagando. Entonces, ¿qué dice ahí? Porque el día se acerca. Entonces, ok, halló gracia Noé, perfecto. Vamos al siguiente en el nombre de Jesús. Noé estableció un estilo de vida. ¿Tiene usted un estilo de vida? Es que ese es el punto. ¿Cómo es el estilo de vida de su casa? ¿Cómo es el estilo de vida de su casa? Entonces, Noé primero encontró gracia, pero él, ok, él sabía que Dios le amaba, fíjese. Él sabía cómo agradar a Dios. Nosotros como matrimonio y como familia, que nuestros hijos aprendan cómo agradar a Dios. ¿Agrada a Dios usted? Sí, fácilmente decimos, sí, es que la fe agrada al Señor. Sí, todos tenemos fe, hermano, pero son decisiones trascendentales que tenemos que tomar. La decisión de Noé salvó su generación, salvó su familia, se equivocó, sí, pero salvó su familia de ese evento difícil que pasó el mundo. La decisión de Noé nos enseña que la responsabilidad nuestra es hallar gracia delante de Dios para salvar la familia. Obviamente la salvación viene por Cristo, pero cuando uno haya gracia, tiene el boleto asegurado, hermano. Qué rico es cuando uno va a un evento y tal vez está lleno, pero uno tiene su boleto en la mano. ¿Cómo se siente uno cuando va a un estadio, por ejemplo, y a qué emoción y tiene el boleto en la mano? Es que le cuento algo. Fíjese que estando allá en Mendoza, de repente ahí con la familia que estábamos, el hermano es futbolero, y, y yo de repente miré que el equipo de Mendoza, el Godoy Cruz, el Tombita, le dicen, jugaba ese día. Y yo dije, vamos al estadio. Y entonces le dije a él, vamos al estadio. Y el caso es que hicimos como dicen, un parche y nos fuimos al estadio. Hermano, pero no llevábamos el boleto. Íbamos a ver si encontrábamos boleto. ¿Y qué creen que pasó? Lo tuvimos que ver por televisión porque no había boleto. Entonces, qué desilusión. Y yo le digo algo, hermano, hay familias que corren el peligro de vivir una desilusión, porque el boleto es Cristo a la eternidad, pero la paz, la santidad, vestiduras limpias, el hallar gracia delante del Señor es el boleto al arrebatamiento. Va a ser triste, hermano, va a ser triste, va a ser triste. Qué feo es estar en esa zozobra, hermano. Qué feo es. Por eso creo que es tiempo de revisar. Es tiempo de revisar nuestra vida, tiempo de revisar nuestra casa, tiempo de revisar nuestra familia. ¿Por qué? Porque Noé halló gracia, la buscó, la buscaba cada día, guardándose en santidad. Tiene que haber santidad en el matrimonio, tiene que haber santidad en nosotros, como esposos, como hermanos, pero también tiene que haber santidad en nuestros hijos. Tiene que haber santidad. Y si se equivocaron o nos equivocamos, vayamos al trono de la gracia, arrepentidos y digámosle, Señor, ayúdame a apartarme de este tipo de cosas. Noé estableció un estilo de vida. ¿Qué dice Noé? Permítame aquí, lo voy a encontrar. Noé estableció, porque ¿sabe qué? Yo tenía una nota aquí. Entonces, como usted y yo vivimos, determina lo que somos. ¿Sí? Como vivimos. Hermano, es que yo puedo, mire, yo puedo pararme en un púlpito, en el nombre de Jesús, reprendo. No, mejor no. Yo no. Alguien. Mire, alguien se puede parar en un púlpito y decir, yo hago bajar fuego del cielo. ¿Quién lo puede decir? Una familia puede decir, pastor, nosotros somos la mejor familia en Dios, una familia modelo. Sí, pero eso es lo que dicen. Pero otra cosa es cómo vivimos. Yo le puedo decir muchas cosas, pero realmente mi esencia es lo que yo vivo. La esencia de su casa, la esencia de su matrimonio y la esencia de su familia es cómo vivimos. Ahora, ya claro algo, ¿verdad? Sí, van a haber discusiones, van a haber pleitos, van a haber una que otra legadera ahí, van a haber disgustos, van a haber desavenencias, van a haber situaciones en las que no vamos a estar de acuerdo. Pero eso no puede ser toda la vida, hermano. Esa situación de todos los días lo mismo, no, no, hay algo que no está bien. Entonces puede ser que hay que revisar las puertas de la casa, revisar las puertas espirituales en el matrimonio y en la familia.
Porque puede ser que se nos metió un enemigo ahí o se metió algún espíritu que le está dividiendo la casa, que le está quitando la paz, que le está robando el gozo, que le está robando la economía incluso. Entonces Noé estableció un estilo de vida. Hermano, sencillo, como vivimos, somos. Sí, como vivimos, somos. Entonces, mire lo que hizo Noé. Noé dice que, dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Entonces Noé, hermanos, Noé lo que hizo, estableció un estilo de vida. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, mire. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Ahí hay tres características que tenía Noé. Y le sumamos la cuarta que era, Noé halló gracia. Entonces, al hallar gracia delante de Dios, vivía en una dimensión de gracia, una dimensión de reino. Eso es lo ideal para la familia. Eso es lo ideal para el matrimonio. ¿Cómo se logra, pastor? Cristo en nosotros, esperanza de gloria, buscando la presencia, buscando al Señor, enseñándole a nuestros hijos que la única respuesta a todas nuestras necesidades y el único que nos puede cambiar la vida para bien es Cristo. Es que viene, yo le ponía algo por ahí, hermano, viene un año de evangelismo, viene un año de evangelismo. Todos los años quizás decimos lo mismo, pero yo siento que este año que viene es un año de evangelizar. Hay que evangelizar fuerte. Ya no se trata si van o no a la iglesia, no. Se trata de que muchos están yendo a una eternidad sin Cristo. De eso se trata. ¿Y sabe qué es lo grave? Familias nuestras, familias cercanas, familias conocidas. Llevémosle el mensaje. Hermano, decisiones. La decisión de Noé salvó una generación y Dios lo quiere usar a usted para salvar una generación, no solo la suya, sino con sus amigos, sus amigas, sus vecinos. Dios nos quiere utilizar. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto y en sus generaciones, era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Entonces, hermano, Noé era una persona que, mire, Noé no es que era perfecto, se equivocaba, hermano. Noé no es que era perfecto, se equivocaba, pero ¿sabe cuáles eran sus rasgos principales? El amor a Dios y la obediencia. Ese era su rasgo principal. Él se cuidaba. Eso era Noé. Entonces Dios lo vio justo, dijo, uff, este es un hombre justo, es perfecto y camina conmigo. Entonces, esa es la clave, caminar con Dios. Camine con Dios. Hermano, hasta las viejitas así le dicen a uno, vaya con Dios. ¿Se acuerda? Una bendición de nuestras abuelas y nuestras madres. Vaya con Dios, mijo. Mija, vaya con Dios. Entonces, hay una bendición y un secreto en caminar con Dios. Cuando yo hallo gracia, me vuelvo justo y perfecto en Dios y camino con Él. Entonces, hallar gracia y caminar con Él me hace siempre ser justo y perfecto. Eso es lo que hay que trasladar a la familia, hermano. Enseñarle a nuestros hijos que caminen con Dios. Hermano, hay un bombardeo difícil. Hay un bombardeo difícil. Ahora, ¿qué es esto? Le digo, no es que nunca pecó, sino que amó, obedeció al Señor, siempre lo buscó y caminó con Él. Eso es lo que hay que hacer en la casa. Tan sencillo, va a decir, pastor, sí, eso se puede. Mire, Noé amó al Señor, le obedeció. Noé fue un hombre que buscó siempre la presencia de Dios, siempre caminó con Dios. Y eso le trajo mucha bendición. Ahora, ¿qué es? Tengo la definición aquí. Entonces, ¿qué es ser justo? Es alguien derecho, recto. Sí, mire, si hay algo que la familia no puede perder, es la rectitud, hermano. Ser perfectos de una sola pieza, la integridad, ser correctos y caminar con Dios es andar, crecer, mire, morar, proceder y seguir. Hermano, si hay algo que no podemos permitir en la familia, es perder la integridad. Si hay algo que no podemos permitirle a nuestros hijos, es que tengan integridad, que sean derechos. Mire, el nombre, el buen nombre vale más que mucho dinero. La palabra, enseñarle a nuestros hijos a respetar a las damas, que no van a andar de un brazo en otro, que van a tener hoy una muchacha, o mañana otra novia, y así, hermano, enséñele a sus hijos, enséñele a sus hijos, enseñémosle a nuestros hijos, ¿sabe? A honrar y respetar las damas, respetar una mujer. Que la mujer
La mujer no, Dios no nos la dio para violentarla, para tratarla mal. Porque dice que es la ayuda idónea. El que haya esposa, haya el bien, esposa. Provecho, miren, cásense, cásense. Es mejor casarse que estarse quemando. Cásense, cásense, cásense. Haga todo lo imposible por honrar a Dios. Ahora, tranquilo, porque a veces es la persona, el varón que no se quiere casar. Y ahí, hermana, tranquila, usted ahí no puede hacer nada. O a veces es ella que no quiere casarse, hermano, tranquilo. Pero honre a Dios, honre a Dios. Sé de un testimonio, fíjese, me lo contaba un pastor. Fíjese que eso pasó con el apóstol Otoniel Ríos Paredes hace 30 años y eso está vigente. Fíjese que había una pareja que vivían en unión libre. Entonces ellos querían tener hijos y no podían. Y un día le preguntaron al apóstol Otoniel, apóstol, ¿por qué no ora por esta pareja? Y se le vino, fíjese que el Espíritu le puso. ¿Se casaron? No, le dice. Bueno, diles que se casen y después oro por ellos. Hermanos, se casaron, se pusieron en orden y tuvieron hijos. 3 hijos tuvieron. Entonces enseñémosle a nuestros hijos que el matrimonio es una honra, pero también nosotros honremos el matrimonio. Enseñémosles a honrar a nuestros padres. La honra trae bendición, hermano. Si usted no honra a Dios, no honra a sus autoridades y no honra a sus padres, por eso hay escasez y pobreza. Por eso. Enseñémosle a nuestros hijos a ser de una sola pieza, que asuman sus responsabilidades, pero nosotros también asumamos nuestra responsabilidad, hermanos. Nosotros, a veces, si usted es de los que manda a su esposa a resolver los problemas, hermano, es un error. Resuélvalos usted como cabeza de familia, a tener integridad. Enséñele a nuestros hijos, pero también tiene que ser en nosotros el crecer en Dios, el morar, el proceder, el vivir para Él. En el nombre de Jesús. Hermano, que la pasión, mire, que la pasión de nosotros sea el Señor y no el Nacional o el América. Hay un pastor ahí, si me está viendo, que es América. Que la pasión nuestra no sea el Barcelona ni el Madrid, sino que sea el Señor. Que la pasión nuestra no sea el Millonarios o el Santa Fe o el Junior y todos los demás. Que la pasión nuestra no sea el trabajo, que no sea el ministerio, pues. Que sea el Señor que nos da todo eso. Hermanos, si el que nos da todo es el Señor. Voy a correr porque el tiempo me ha avanzado. Entonces, ¿qué hizo Noé? Noé halló gracia delante de Dios, establece un estilo de vida, establezca un estilo de vida en su casa, pero que lo respeten en el nombre de Jesús. Noé dejó un legado. Hermano, viene un tiempo que tenemos que dejar un legado. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué legado estamos dejando nosotros como matrimonios, como ministerio, como iglesia, como familias? Noé dejó un legado. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Así que aquí me dio una sorpresa. Entonces, mire, ¿quiénes somos delante de Dios como familia? Entonces, Noé dejó un legado porque ministró, es decir, él sembró una semilla, sembró una simiente y la simiente dio frutos. Entonces, él le puso nombre, el nombre ministra nuestras acciones. Hablando del nombre, porque Noé le puso nombre a sus hijos. El Padre pone los nombres. El Padre del cielo pone el nombre. El nombre ministra. Entonces, no se deje cambiar su nombre por un hombre, que se lo cambie el Señor. Porque quizás algunos nacieron llamándose Benoni, o no sé cómo nacieron. Tal vez algunos nacieron llamándose Mefiboset y Dios quiere cambiarle su nombre. Deje que Dios le cambie el nombre. Dios le va a cambiar el destino profético a nuestros hijos. Dios va a cambiar el destino profético de nuestro matrimonio. Pero dejemos que Él lo haga por el Espíritu. Por eso hay que caminar con Dios. Por eso como familias tenemos que caminar con Dios. Como matrimonio tenemos que caminar de la mano de Dios. Porque Él es el que lo va a hacer. Y fíjense que aquí hay algo bien tremendo. Fíjense que pero permítame que no lo encuentro. Aquí dice que Noé engendró a 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Fíjense que Sem significa semilla, significa señal, y era su primogénito.
Pero mira el segundo. El segundo es el del lío, Cam. Cam fue el que le hizo algo a Noé. Entonces, Cam significa, con todo respeto, negro, tostado por el sol. Y ese tostado por el sol me lleva, ojo con los Cam, tostado por el sol me lleva a Cantares 1:6. Cantares 1:6, cuando dice, no os fijéis, la mujer de los Cantares, que es figura de la iglesia. O sea que eso puede pasar en la iglesia. No os fijéis que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar viñas, y mi propia viña no guardé. Los Cam descuidan sus viñas. ¿Por qué? Porque son tostados por el sol. ¿Y quién es el que es tostado por el sol? El que solo está en el atrio, nunca va a la presencia de Dios. Si en la familia nosotros nunca vamos a la presencia del Señor, sí, estamos en el atrio, estamos en la iglesia, sí, pero nunca hay crecimiento, porque solo nos da la luz del sol, no la luz del candelero, que es la luz del Espíritu, mucho menos la luz que irradia la presencia del Señor. Y Jafet significa el que se ensancha. Entonces él dejó un legado, le puso un nombre a ellos, les dejó un legado, les dejó un legado. ¿Qué otra cosa hizo? Por eso le digo, tenga cuidado con los Can. Can le hizo algo a Moisés, ¿sabe por qué? Porque su comunión era con el mundo. Entonces, un hijo puede echar a perder la comunión de la familia. Por eso hay que revisar qué hacen nuestros hijos, con quién andan, cuáles son sus amistades, cuáles son sus pensamientos, si aman o no al Señor. Es que, hermanos, miren, mientras nuestros hijos, yo siempre se lo he dicho, aunque sé que esto causa cierta incomodidad, pero no me importa. Miren, mientras nuestros hijos vivan en la casa, hay que llevarlos a la iglesia. Sí, porque ya van a tener tiempo ellos de tomar sus propias decisiones. Miren, los hijos son manipuladores. Hay esposas manipuladoras y esposos manipuladores. Hermanos, si nuestra prioridad en la casa no es el Señor, no espere que nuestros hijos tengan esa prioridad. La prioridad de la casa lo determina lo que más nosotros hacemos y en lo que más nos gozamos. Y yo entiendo por qué hay situaciones difíciles. Mejor entro en lo demás porque ya lo veo ahí todo serio o seria. Entonces, Noé propuso no contaminarse con la atmósfera del pecado. Entonces, Noé halló gracia. Noé halló gracia. Noé buscó del Señor y halló gracia. Noé dijo, Señor, yo voy a establecer un estilo de vida. Noé dejó un legado. Así se encuentra, así se salva una generación como en los días de Noé, como en los días que estamos viviendo. Hallar gracia, establecer hallar gracia. ¿Cómo se salva una generación? Tomando decisiones correctas como la de Noé, hallar gracia en Dios, establecer un estilo de vida en Dios, dejar un legado en Dios y proponernos no contaminarnos en las atmósferas. Hermano, las atmósferas son contaminantes. Rapidito le cuento así, Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia. Y ve el siguiente versículo. Entonces, mire la tierra como estaba, corrompida o corrupta y llena de violencia. ¿No le parece lo mismo en este tiempo? Hermano, ¿cuánta corrupción? Corrupción a todo nivel. Corrupción espiritual, corrupción secular, corrupción política, corrupción económica, hermano, corrupción a todo nivel. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Carne, carnales. Los corruptos son los que viven en la carne. Pero mire, aquí yo quiero aprovechar para algo. ¿Cuál es la atmósfera que se vive en su casa? Si en la casa hay una atmósfera de Dios, hermano, tenemos la plena certeza y seguridad de que algo ahí, es decir, que el mal no va a llegar, que el enemigo no va a llegar a hacer desastre. Porque se acuerda Lot, mira, aquí voy a aprovechar. Mire, ¿cuál fue el problema de Lot? Y Lot era el justo Lot. O sea, Dios lo miraba justo como miraba justo a Noé. Mire qué tremendo, pero ¿cuál fue el problema de Lot? La codicia. Entonces se fue a meter a una atmósfera de Sodoma. Y Lot fue difícil, y Dios hace esa comparación, como en los días de Lot, que es perversión sexual, entre otras cosas. Porque fíjese que el pecado de Sodoma no solo es la perversión sexual, era que no ayudaban al pobre. Era si no estoy mal, son como dos, tres cosas más de las que no recuerdo en este momento. La indiferencia era.
no ayudaban al pobre, la indiferencia. Entonces, el pecado de Sodoma lo absorbe a él, no, fíjese, pero perdió su familia. Entonces hay personas que piensan que por ser fuertes en Dios, su familia no puede ser contaminada. Por eso hay que establecer un estilo de vida. Hermano, Lot se perdió en la atmósfera de Sodoma. Se perdió porque fue tras la riqueza. Ojo, si usted está solo pensando en hacer billete, puede caer en Sodoma. Y Sodoma en el buen sentido lo digo. Es decir, él no se dio cuenta dónde se había ido a meter, porque dice que a él le parecía como las tiendas del Sinar, o sea, como el Valle del Jordán. Decía, no, hombre, si aquí está bonito. Hermano, tenga cuidado, porque las atmósferas en las cuales andan nuestros hijos pueden contaminar la casa. Las atmósferas en las cuales nosotros andamos, en el trabajo y en todos lados, pueden contaminar su casa. Hay que tener cuidado. Porque también hay atmósferas de bendición. Saúl fue mudado su corazón en una atmósfera profética. Las atmósferas de alabanza nos dan victoria, pues tenemos victoria sobre el enemigo. Entonces, propóngase en su corazón, hermano. Propóngase en su corazón. Entonces, si le pudiera hacer un resumen, se lo pongo aquí. Mire, se lo voy a poner en grande para que le pueda tomar foto. Se lo voy a poner en grande para que le pueda tomar foto. Me quedan 5 minutos y lo dejo en paz. Mire, ¿qué hizo? ¿Qué hizo perdón, qué hizo el pueblo de Noé? O sea, la generación que vivía con Noé. ¿Qué hicieron ellos? Comían, lo ve ahí en su parte izquierda, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros establecemos un estilo de vida que no es guiado por el Señor, que no es guiado por el Espíritu Santo? Ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. En otras palabras, gozaban la vida, hermano. Ah, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vámonos a bailar, vámonos aquí, vámonos allá. Vámonos a hacer todas estas cosas. O sea, gozar la vida. Ahora, le aclaro, ¿verdad? Sí, gocemos la vida de manera decente. Sí, si usted trabaja, para eso trabaja. Si usted desarrolla cosas, lo hace para crecer, para tener mejores cosas. Pero ¿sabe cuál fue el problema? No entendieron, fueron desobedientes, corrompieron la tierra, se llenó de violencia, se llenaron de violencia y sus pensamientos eran dados al mal. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. El problema ahí es que por sus acciones de desobediencia, de no buscar del Señor, no entendieron al Señor, porque nunca caminaron con Él. Si la familia no entiende al Señor, nunca vamos a caminar con Él. Fueron desobedientes. Eso, fíjese bien, la falta de entendimiento, la desobediencia, la corrupción, la violencia y los malos pensamientos que vienen del corazón, esas 5 cosas es lo que está atacando la iglesia y es lo que está atacando las familias. En el nombre de Jesús. Miren, voy a avanzar porque le doy las últimas. Noé comenzó a prepararse. Entonces, Noé comenzó a prepararse. ¿Se prepara usted? ¿Se prepara usted? Tiene que prepararse. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿De quiénes? De aquellos, de los que vivían en la época de Noé. Y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Hermano, es que había una corrupción fuerte ahí. Había una corrupción fuerte. Que fíjese que los ángeles caídos se metieron con las mujeres y generaron gigantes. Había una sola corrupción. Entonces el diablo siempre va a querer, fíjese bien, ¿qué hizo el diablo ahí? Los ángeles caídos que venían del enemigo, que el Señor lo reprenda, querían contaminar la genética, mezclar la genética. Querían contaminar la simiente. Querían contaminar la simiente de Cristo. Entonces el Señor paró eso. Porque aquí, hermano, Dios siempre va a avisar a sus hijos cuando venga destrucción. Dijo pues Dios a Noé, he decidido poner el fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. El caso es que dice, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le avisó a Noé para que se preparara. Hermano, Dios nos está avisando con lo que está pasando alrededor del mundo. Preparémonos en el nombre poderoso de Jesús. Y termino acá, hermano, porque esa es la decisión. Mire, la decisión más importante de Noé es esta. Noé construyó un arca. Termino aquí, rapidito se lo doy, en el nombre de Jesús.
Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera. ¿Cómo lo va a hacer? Con brea. ¿Sabe qué me enseña eso? Mire, calafatear es como proteger para que no entre el agua o contaminación. La sangre de Cristo hace eso. Por eso nosotros, ahora, la sangre de Cristo, ojo, por eso se acuerda que yo les enseñaba de ir a la cruz. Entonces, la familia, el matrimonio, si no vamos a la cruz, no vamos a tener esa costumbre y bendición de entender de que la sangre de Cristo nos limpia adentro, pero que nosotros nos tenemos que limpiar afuera. Santidad, hermanos, santidad. No hay santidad si no morimos en la cruz. Pero cuando morimos en la cruz, resucitamos con Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, si nuestros hijos no aprenden a buscar la santidad, va a ser difícil. No van a poder sobrevivir en un mundo difícil que se está gestando. La sangre de Cristo nos quita toda culpa y afuera nos lavamos con agua. A eso se refiere. Y fíjese que aquí dice, hazte un arca de madera de ciprés. ¿Sabe qué significa ciprés? Resurrección. Es que esto es algo hermoso. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es, hey, yo soy tu arca. Cristo nos está diciendo esta noche, para nosotros como familia, yo soy tu arca de madera de ciprés. Yo soy tu arca que te va a hacer resucitar la familia, que va a hacer resucitar esas cosas que estás perdiendo, esas cosas que necesitas. Yo las voy a resucitar, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Y aquí hay algo extraordinario, ya se lo he enseñado y termino acá. Entonces, hazte un arca, hazle compartimientos y de esta manera la harás. 300 codos de longitud, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Ok, pero ahí falta un cuarto elemento, ya se lo pongo. Entonces, mire, cuatro fueron las actitudes de Noé, las cuatro principales. Halló gracia, era justo, era perfecto y caminó con Dios. Cuatro. Cuando nosotros hacemos eso en la casa, en el matrimonio y en la familia, Dios nos da un arca y nos da una dimensión. Nos da cuatro dimensiones. Nos da largo, alto, ancho y profundo. Ya se lo muestro a qué se refiere eso. Termino acá. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? La longitud es lo largo. ¿Qué tan lejos queremos llegar? 300 codos. ¿Qué nos enseña eso? 300 es un número que dice que Enoc caminó 300 años con Dios. Entonces es caminar con Dios. El que camina con Dios, el matrimonio que camina con Dios, la familia que camina con Dios, buscando su presencia, buscando el poder de Dios, es decir, su presencia, buscando la llenura del Espíritu Santo. Es una familia que va a llegar lejos. ¿Quiere que sus hijos y nosotros lleguemos lejos? ¿Queremos llegar lejos? Caminemos con Dios. 300 codos me enseña que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces vamos a llegar lejos, tan lejos, que también vamos a ser arrebatados. Luego me habla de 50 codos, la anchura. 50 es jubileo, es perdón, es libertad, es liberación. Entonces, ¿qué tanto queremos crecer hacia los lados? Extendernos. Dice, alarga tus cortinas, no seas escaso, porque te extenderás a derecha y a la izquierda. Pero ¿sabe cómo se hace eso? Con el jubileo de Dios. Y el único que nos puede dar jubileo es Cristo, y ya nos lo dio en la cruz. Entonces, dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando habla Isaías, si no estoy mal, 58, que dice que él vino, o Isaías 61, cuando dice que él vino a dar libertad a los cautivos. Bueno, ese es el jubileo. Y por último, un tercer elemento es la altura. ¿Qué tanto queremos crecer hacia arriba en nuestra relación con el Señor? Habla de 30 y 30, a los 30 años iniciaban el sacerdocio, los levitas. Entonces, en mi casa tiene que haber caminar con Dios, en mi familia, en mi casa, para poder tomar esas decisiones asertivas que tomó Noé y que dejó un legado generacional, que tocó el corazón de Dios, para que pase eso en nuestra casa. Tenemos que caminar con Dios. Y si caminamos con Dios, vamos a llegar lejos y vamos a ser arrebatados. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que tener la anchura, me voy a extender en el jubileo. Es decir, agarrado de la gracia y la libertad que Dios me da en mí. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y lo otro es, para poder tener una altura, que mi relación crezca con Dios como familia, como matrimonio,
Yo tengo que aplicar los 30 codos y 30 es que tiene que haber sacerdocio, tiene que haber sacerdocio. El sacerdote no ministra más que frente a un altar. Su altar es la familia, pero esa familia hay que subirla al altar voluntariamente. Y le he enseñado 4 cosas que yo espero se las haya aprendido, entre otras. En el altar tiene que haber perdón, tiene que haber buenas obras, tiene que haber vida. Se me olvida la cuarta. Pero si no hay eso en mi casa, entonces no tengo altar. La casa que no tiene altar no crece en la altura espiritual. Y por último, Génesis 7:19 dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas. Entonces la profundidad me habla de 15 codos. 15 es triple gracia, la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. ¿Eso dónde está, pastor? En el arca. Dios se encarga de lo de afuera, pero también usted y yo nos tenemos que encargar de lo de adentro con la ayuda de Él. Eso tiene que pasar en la familia. Eso tiene que pasar en la familia. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Que esta noche hagamos todo lo que Dios nos mandó a hacer, hermano, en el nombre de Jesús. Mire, termino acá, porque aquí me habla de profundidad, entonces me habla de agua. Entonces, el arca está sobre el agua. Y cuando la palabra dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. ¿Dónde no se ahogan las familias? Dentro del arca. ¿Cómo yo voy a ser efectivo con mi casa, en mi familia? Construyendo las dimensiones del arca que ya Dios me dio. Que lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo sea guiado por el Señor, pero que obedezcamos como Noé. Y mire, ¿se acuerda que le mencioné 4 cosas que Noé tenía, entre otras? Noé dice que halló gracia, era justo, era perfecto y caminó con Dios. Y mire lo que le da a Dios por eso. Es lo que quiere darnos a nosotros esta noche. Noé halló gracia. Por eso me habla de la profundidad del amor de Dios. No era justo, me habla de la anchura del amor de Dios. No era perfecto, me habla de lo lejos que vamos a llegar siendo perfeccionados. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me habla de caminar con Dios, me habla de la altura, ¿se acuerda? La altura, la altura, la altura. ¿Cómo determino la altura con Dios? 50 es jubileo, es perdón, es liberación. Que en el nombre de Jesús, hermanos, esta noche nosotros podamos aplicar estos principios y usted se los pueda trasladar a su familia. Comparte este tema a alguien que tal vez necesita escuchar cómo tener herramientas. Estas son herramientas que usted y yo necesitamos para poder edificar una casa, para poder tener arca. Entonces yo le pregunto algo, ¿tiene arca usted en su casa? ¿Tiene arca? Todos la tenemos, está en el corazón, pero tenemos que tener una familia que esté segura, que esté dentro del arca. Padre, te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor. Te agradezco esta oportunidad de haber llevado tu palabra. Te ruego que bendigas a los hermanos. Mira aquellos que están enfermos, aquellos que tienen necesidades económicas, necesidades familiares, necesidades de salud, Señor. Te ruego que en el nombre de Jesús les pueda suplir. Mira todas las familias que están pasando situaciones difíciles, Dios, situaciones de tristeza, situaciones de ansiedad, Señor, situaciones que necesitan respuesta. Que en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, sea resuelto, Padre. Gracias, Cristo, por esta palabra. Nosotros somos familias de arca. Nos declaramos todos los que estamos aquí, aún nuestras casas, nuestros hijos, nuestros nietos, familias del arca. Estamos en el arca. Por Cristo estamos en el arca. Vamos el día que venga, Señor, vamos a ser arrebatados. Estamos dentro del arca. Por fe lo creemos. Aquellos familiares que se han alejado van a volver, Señor. Aquellas familias que tal vez habían situaciones ahí, se van a resolver, Padre, en el nombre de Jesús. Nos declaramos familias de arca, iglesia de arca, Señor. Estamos en el arca. Seremos preservados en este tiempo difícil. Gracias, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Les bendecimos, hermanos. Les recuerdo que los que les gusta la oración, 5:30 mañana, hora de Colombia, estaremos intercediendo. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.